Antes de seguir en esta parte de aquí, me jalé yo. No es activa la calmodulina, me confundí con la otra función. Este de aquí activa factores de transcripción para que la célula produzca más proteína, ¿no? Aquí me jalé en esta parte de la PK. Después, factores de transición en el núcleo de la célula, ¿ya? Listo. Acá viene lo de la calmodulina, ¿ya? Es igual proteína G. Lo que va a pasar es, en esta parte de aquí lo mismo. Viene el, ¿cómo es? El neurotransmisor, se pega al receptor de proteína G, le despierta la alfa. ¿Cómo le despierta? Quita GDP y pone GTP. Al momento en que se despierta, se despega de los dos hermanos, beta y gamma. Y esto activa la beta, ¿ya? Lo que va a pasar ahorita es un poco diferente de lo que vimos, ¿ya? Después esta beta va a activar a una enzima que se encuentra dentro de la membrana celular que se llama fosfolipasa C. Fosfolipasa C. Como vemos siempre en bioquímica, en vez de poner la F ponen la P, ¿no? Del fósforo en la tabla de los elementos, ¿ya? Esta fosfolipasa C, como es enzima, tiene que tener un sustrato. El sustrato va a ser un elemento que se encuentra en la membrana celular. Le va a sacar de la membrana. Este elemento se llama inositol bifosfato. Inositol bifosfato. Se encuentra en la membrana, le saca y le va a convertir en sus dos productos, ¿no? Dependiendo de la cantidad, no al mismo tiempo, sino que se pega este y saca este, o se coge otro como es inositol bifosfato y va a producir este otro, ¿ya? El primero, el DAG, es del diacilglicerol y el segundo es del IP3, está al revés aquí, es IP3, el inositol trifosfato, ¿ya? El inositol trifosfato cuando se produce va a funcionar como segundo mensajero, igual que el AMP cíclico, ¿ya? Va a funcionar como segundo mensajero. Y se va a ir a una estructura celular que tienen los músculos, que se llama retículo sarcoplasmático. Ese tienen los músculos, retículo sarcoplasmático. Sarco es de músculo, como vamos a ver después. ¿Ya? Este retículo se encarga de almacenar calcio. Entonces, lo que hace el IP3 como segundo mensajero es estimularle al retículo sarcoplasmático para que se saque calcio. ¿Ya? Esa es la función principal. El calcio va a activar a otras proteínas, ¿sí? Por ejemplo, la calmodulina, para que se contraiga el músculo liso. ¿Ya? O puede activar una proteína quinasa de tipo C, que es la que está acá. En el anterior vimos la proteína quinasa de tipo A. Acá va a ser la de tipo C. Y esta depende de la función de la célula a intervenir en otros procesos. ¿Listo? En vez de hacer este proceso un poco largo, ¿no? Si es que la célula no quiere contraerse, sino quiere activar de una vez la PKC, esta de aquí, la fosfolipasa C, al momento de pegarse con el inositol bifosfato, va a transformarse en DAG, en diacilglicerol. Y el diacilglicerol, sin darse tanta vuelta, va a activar directamente a la PKC, directamente. ¿Ya? Esta en forma indirecta, como segundo mensajero, manda al calcio a hacer el trabajo que hace el DAG. Esa es la diferencia de los dos, dependiendo de lo que necesite la célula. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta segunda función de la proteína G? No, ¿cómo se llamaba la proteína, la tercera proteína que está al lado del PLC? Esta de acá, No, no, abajo, a abajo. ver, abajo del PLC. Ahí, ahí. Este de aquí. Ese se llama inositol bifosfato. Ok, Inositol bifosfato. Eso se encuentra en la membrana. ¿Ya? listo.
No es proteína, es un azúcar por si acaso está de acá. ¿Ya? Muy bien, ahí sí acabamos con la señalización de las células, cómo transmiten esos mensajes. Después vamos a ver qué tipo de mensaje es. Ahorita vamos a ver en forma general la diferenciación y muerte celular de acuerdo a los mensajes que manda la célula, ¿ya? Primero la diferenciación celular. Este de aquí, hazle relación como si fuera la universidad. Todos salen del colegio con la misma cantidad, supuestamente, en teoría, la misma cantidad de conocimientos, ¿ya? Pero al salir de la universidad, uno se hace médico, otro se hace profesor, otro se hace ingeniero. Esa es la diferenciación celular, que de acuerdo a la información que tenga dentro de los genes va a transformarse en distintas células y poste en distintos órganos, ¿ya? Ejemplo, aquí tenemos stem cell, eso de ahí siempre en inglés le vas a ver, esa es la célula madre. Hematopoietic, es una célula pluripotencial. ¿Qué quiere decir? Que se va a transformar en una sola línea germinal, en este caso en las líneas hematopoieticas de la sangre, ¿ya? Después, va a tener unos genes en el interior que se van a activar y otros que se van a dormir. Cuando se activan unos, va a transformarse en célula madre mieloide y otro en célula madre sí, linfática. ¿Ya? La célula madre mieloide tiene un montón de hijos, ¿no? Que se pueden hacer en diferentes trabajos, mientras que la linfo solo se transforma en linfocito, ¿ya? Entonces, de la stem cell mieloide de la médula vamos a obtener las principales, vamos a ver las de abajo, los basófilos, que, bueno, todas son estas líneas de células blancas, ¿no? Estas primeras. Los basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos, ¿ya? Esos van a defendernos de cualquier enfermedad. También puede transformarse en otra célula madre, que es el megacariocito. El megacariocito lo que va a hacer es estar en la médula, por eso se llama mieloide, porque está en la médula ósea. Este de aquí no sale de la médula, sino que se desprenden poquitos pedazos de esta para formar las plaquetas. No son células las plaquetas, son pedazos del megacariocito. Mientras que estas de acá, las que están acá, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y me falta el basófilo, estas sí salen de la médula para combatir las enfermedades. ¿Ya? Eso vamos a ver después en histología cuál es cuál, qué diferencia tiene, aunque sí a simple vista sí se le ve la diferencia, pero en el microscopio como que es un tanto diferente. ¿Ya? Y también va a formarme los eritrocitos, la célula madre mielocítica. Va a formarme glóbulos rojos maduros que ya no tienen núcleo. Esa es la diferencia, ¿no? Estas no son células y esta no tiene núcleo. Tiene más cantidad de hemoglobina que de núcleo que queda desplazado. ¿Ya? Listo, entonces eso es un ejemplo de la diferenciación celular. ¿Cómo sucede esto? Hay dos formas de diferenciarse las células. Puede ser de forma interna o externa. De forma interna, en esta parte de acá, tenemos que primero el cigoto es la primera célula para formar un ser vivo, ¿no? Viene de la unión del espermatozoide con el óvulo. Tiene factores de transcripción, ¿no? No te olvides, ya vamos bastante hablando de esto. Los factores de transcripción van a ir a los promotores para producir el gen, ¿ya? Y también sus precursores de ARNM. ¿Qué quiere decir? Precursores es como la materia prima. Yo para hacer una sopa necesito papa, agua, el, el pollo, si es que voy a hacer de pollo, ¿ya? Eso, la materia prima, esos son los precursores. A partir de esto voy a sacar factores de transcripción, quiere decir, ¿ya? Y en el cigoto se encuentra en una parte de la célula, todos estos componentes. Después de la división celular se demora unos 7 días para llegar a ser un blastocisto. En ese tiempo de 7 días, el
la célula sufre bastantes divisiones mitóticas, que es, hablando de los factores de transcripción, desigual. Una célula ya dividida tiene bastantes factores de transcripción y otros tiene pocos. Otras partes tendrán nada. ¿Sí? Cuando lleguemos a la división celular del blastocito, vamos a tener una cantidad que tiene bastantes y otros que no tiene, ¿ya? En el feto, en el embrión, perdón. Este proceso se llama segregación asimétrica de determinantes celulares. Ese nombre está feísimo. ¿Qué quiere decir? Vamos por partes. Segregación quiere decir división. Asimétrica, que no es igual. Una tiene más y otra tiene menos factores de transcripción. Y determinantes celulares es otra forma de decir factores de transcripción. ¿Ya? Ese es el proceso. ¿Para qué me sirve? Para que determinado momento, mientras las células ya se estén poniendo en donde deben estar, los factores de transcripción activen genes para que, no, del ectodermo de este pedazo yo voy a sacar el cerebro. Del mesodermo de este pedazo yo voy a sacar el hígado, pero voy a desactivar el resto de genes, porque de ahí todos tienen los mismos, solo que se activan unos y se apagan otros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí de la parte interna, de la señal interna? Aquí cofactores en los métodos de transcripción. Cofactores no. Los factores, así nomás se llaman, factores de transcripción. Se pegan directamente al ADN, en el Ok, promotor. Ajá. ok, No hay algo que le active a un factor de transcripción a menos que sea una hormona, que eso es lo de la proteína G. ok, doctor. Es. La parte externa también perdón, la señal externa también se llama de inducción, ¿ya? Y aquí te ponen en la foto como presión social. Y es tal cual, una presión social como por ejemplo estás en el grupo de amigos y están toditos tomando, pero vos no quieres. Pero por presión social ya agarras una copa. ¿Sí? Lo mismo va a pasar aquí. Por presión social de un grupo de células va a diferenciar otro grupo de células. ¿Sí? Y van a ser todas del mismo grupo. ¿Ya? Eso pasa cuando se forma la oreja, por ejemplo, el pabellón auricular. Por presión de las células del ectodermo va a transformarse en cartílago, esa parte, ¿ya? Por presión de las células. Listo. ¿Y cómo sucede en sí esa presión? Porque no es que una célula se transformó y la otra le vea, yo también quiero ya porque el resto está, yo también quiero ser popular. No. Pasa por igual, sustancias que pueden ser de las mismas formas de señalización que ya vimos, de las que están cerca o de las que están pegadas, ¿ya? Por contacto directo por medio de los endosomas, perdón, no es endosoma, por medio de los desmosomas o por proteínas llamadas conexinas, que están pegadas las células, las conexinas o desmosomas, ¿ya? Y así se diferencia una célula, ¿listo? O Ya, también doctor. aquí están más pegadas, ¿no? Por medio de pegada, que esta no sea por parte del ectodermo, pongamos la rosada y esta sea del mesodermo, se va a mandar señales, ¿no? Yo no quiero que seas de este tipo, cámbiate a este. Y bueno, se cambió, ¿ya? Así funciona esta parte, ¿listo? Facilito la diferenciación. ¿Alguna pregunta de la diferenciación en sí? No, ¿No? todo bien ahí. Eso, perfecto, ¿ya? La otra parte, con esto ya culminamos esta clase, es la muerte celular. ¿Ya? Hay dos tipos de muerte celular, una programada y otra que sucede por trauma. La programada se llama apoptosis. Apoptosis, muerte celular programada. ¿Ya? ¿Y cuándo pasa esto? Es cuando un virus entra a la célula, puede ser cualquiera, pongámosle que está de moda el coronavirus. Hace todo lo que ya te expliqué en la parte anterior y comienza esta misma célula a producir el virus, ¿ya? Ahora, esto de aquí no es natural. La misma célula se da cuenta, ¿no? Yo estoy produciendo algo que me va a perjudicar. Entonces hace apoptosis, ¿ya? También cuando hay un exceso de calcio intracelular, es decir, el retículo sarcoplasmático está botando como loco calcio al exterior. Eso no es normal que pase. Entonces
Como no es normal, no me está funcionando esto, pero yo no tengo un ingeniero que vaya a arreglarme, sino que la misma célula se suicida para evitar que pase a mayores. Y el otro es cuando uno de los oncogenes, un oncogen es un gen que produce cáncer, pero que evita el cáncer. ¿Ya? Un oncogen se encuentra apagado. ¿Ya? Cuando se encuentra apagado un oncogen se produce un cáncer, es una división excesiva de las células de un cáncer. Entonces esta célula se da cuenta que su genética está dañada y se suicida para evitar el cáncer. Y esto nos sucede cada día, no es que nosotros no nos damos cuenta, estamos luchando contra el cáncer cada día y la apoptosis nos salva. Cuando se acaba la apoptosis está dañada por este tránsito que vamos a ver aquí de enzimas, es que surge el cáncer. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Hay dos vías. Una Nos faltó una, externa. doctor. ¿Cómo? Solo hablamos de apoptosis, pero nos faltó la necrosis. La necrosis vamos a ver después de esto. Vamos Ah, a ver dale. la apoptosis ahorita a profundidad. Y Ah, después dale, buenísimo. es más fácil la necrosis. Si ya sabemos de esto. ¿Ya? Entonces, hay dos vías para que genere la apoptosis. Una externa, que es cuando hay un ligando de factor de necrosis tumoral. La partícula que se va a pegar, la llavecita a la chapa, se va a llamar factor de necrosis tumoral, alfa, o TNF alfa. ¿Ya? Se va a pegar a un receptor que puede ser el receptor de DR3 o DR4, ¿sí? O el mismo receptor de factor de necrosis tumoral que se llama FASL, ¿ya? FASL, el receptor. Cualquiera que esto sea, le pusieron un nombre medio curioso a todos los receptores, que son los receptores de la muerte, ¿ya? Al DR3, al DR4 o al FASL. Son los receptores de la muerte. Lo que viene es lo importante, ¿no? Lo que se pega. Es el factor de necrosis tumoral alfa, la llavecita que va a iniciar todo el proceso de la muerte de la celular cuando es externa, ¿ya? Una vez que sucede esto, en el interior de la célula se va a activar esto, un complejo enzimático que se llama DISC, que son enzimas de la muerte. Así también les ha puesto un grupo enzimático de la muerte. Cuando se activa este DISC, va a activar a la enzima caspasa 8, la caspasa 8. Y esta directamente va a activar a la caspasa 3 que va a producir apoptosis. ¿Ya? Va a producir específicamente la 3 y la 7 son las que producen apoptosis, la que mata la célula. ¿Ya? La 8 no, la 8 como es que es un paso anterior para la 3. ¿Listo? Esa es la forma rápida, externa. La interna o endógena tiene que ver con los niveles de calcio, ¿sí? O mitocondrial también se le llama, la vía mitocondrial. Una vez que el calcio sale del retículo sarcoplasmático en una cantidad anormal, lo que va a hacer es entrar a la mitocondria y activar este complejo que se llama BAC-BAS. BAC-BAS. Este complejo lo que va a hacer es destruir la mitocondria, en pocas, ¿sí? Va a destruir la membrana y por lo tanto todos los elementos que se encuentran aquí van a salir al citoplasma, ¿ya? Y uno de esos elementos es el citocromo C, que está en la cadena de transporte de electrones que le vimos en la anterior clase, ¿ya? Sale de ahí, como que se le salen todas las tripas de la mitocondria, pero la que más me interesa es esta, el citocromo C. ¿Por qué? Con el citocromo C, esta proteína de aquí, la APAF1 y la procaspasa 9 van a formar un complejo proteico enzimático, ¿ya? El citocromo C, la APAF1 y la procaspasa 9 van a formar un complejo enzimático, proteína enzimático llamado apoptosoma. Apoptosoma. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer el apoptosoma en sí? Me va a activar la caspasa 3 y la caspasa 7, a breves rasgos, ¿ya?
apoptosoma va a activar la caspasa 3 y la caspasa 7. ¿Qué quiere decir? Que la célula va a morir. ¿Ya? Listo. Esa es la vía para la apoptosis. Una vía, cuando es de la mitocondria. La otra vía de mitocondrial es cuando también saca SMAC. ¿Sí? Un compuesto que está dentro de la membrana mitocondrial que va a inhibir esta proteína de aquí, que es una inhibidora de apoptosis, ¿sí? Cuando está la célula tranquilamente, la inhibidora de apoptosis previene que no muera, por eso se llama inhibidora de apoptosis. Entonces, si yo quiero que muera esta célula, tengo que deshacerme del inhibidor por medio de esto, del SMAC o también de la HTRA2, ¿sí? Son sustancias que se encuentran dentro de la mitocondria, que salen cuando hay exceso de calcio. Inhibida una vez inhibida la inhibidora de apoptosis, la caspasa 9 puede activar la caspasa 3 y la caspasa 7, que quiere decir que van a morir las células. ¿Listo? Eso es lo más importante de la vía de la apoptosis, ¿ya? Estas enzimas van a comerse a la célula, de adentro hacia afuera, ¿sí? Van a comerse a la célula. Y tenemos este procesamiento. Lo que vimos ahorita son la parte bioquímica. Ahora, en el microscopio se le ve así. De la célula normal, cuando ya entra en apoptosis, el núcleo, el ADN del núcleo se va a hipercondensar. ¿Sí le ves clarito la diferencia? ¿Sí? Con la hematoxilina y eosina se le ve de este color, pero ya cuando está entrando en apoptosis se hace más negro, ¿ya? Y se comienza a deshidratar el núcleo. Entonces de aquí se hace chiquito. Esa es la deshidratación del núcleo. Primero destruye dónde está la información, como cualquier hacker. Si es que le coge la policía o el FBI, va a destruir toda la información. Igual pasa acá. Después, la membrana nuclear también la membrana citoplasmática también va a degenerarse, cosa que va a perder agua. Va a salir el sodio, como tenemos acá en esta imagen, pero va a salir el potasio. Va a salir el potasio y va a entrar el sodio. Y esto va a provocar que el cloro salga también. Y eso le arruga a la célula, por lo que sale agua. Y también en la membrana celular se va a expresar una sustancia que se llama fosfaditilcerina, ¿ya? Eso está normalmente dentro de la célula, pero cuando hay apoptosis sale a la membrana celular como si fuera un receptor, ¿ya? Y comienza después a arrugarse todos ¿cómo se llama? Las organelas van a ser digeridas por las caspasas 3 y 7 y va a quedar escombros, ¿ya? Después, este de aquí, lo que se expresa en la membrana, la fosfaditilcerina, va a servir como si fuera una llamada de emergencia para el monocito o el macrófago, dependiendo de dónde haya sido la apoptosis. Y lo que hace el macrófago es comerse los restos de la célula, ¿ya? Lo que quiere decir que todos los elementos que se metieron en la célula, sean virus o bacterias que provocaron esto, no van a regarse en el torrente sanguíneo para pasar a otras células, sino que aquí se van a morir, se van a quedar encapsulados todos estos virus. Y viene el macrófago para digerir todos estos desechos, lo que provoca que no se riegue además células y que no haya reacción inmunológica inflamatoria, ¿ya? Esa es la diferencia de necrosis, ¿ya? En la apoptosis no se riegan los contenidos celulares y no hay reacción inflamatoria. Vuelta en la Un apoptosis. ejemplo de apoptosis podría ser lo que es la eliminación y destrucción del tejido endometrial, cuando no existe la inhibición de hormonas necesarias. Del mes, no tanto, por lo que en lo que se queda en la toalla es eso, es tejido. Entonces aquí no queda nada de esto. Todo se come el macrófago. Vuelta en la toalla si se queda tejido endometrial. Entonces no es tanto apoptosis. Más es un tipo ¿cómo es esto? No es necrosis.
Se me fue el nombre. Se corta la circulación y debido a esa circulación se va ese tejido. Tiene un nombre, ya se me olvidó cómo es. ¿Ya? Esa es la diferencia Ok, con eso. ¿Alguna otra pregunta? no, doctor. No, ya, hecho. Muy bien. Ahora sí, aquí tenemos la necrosis. Entonces, las diferencias principalmente, aquí mismo en la diapo te dice no confundir con apoptosis. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay necrosis, esto sucede por algún accidente, que por lo general son traumas, taponamiento de alguna arteria por diabetes, por ejemplo, en el pie diabético que sufre necrosis. ¿Ya? Es algo que no estaba previsto, sucede súbitamente, ¿ya? Un accidente, un trauma, ¿ya? ¿Y cómo funciona? Primero se le corta la circulación a un órgano, ya no le llegan todos los nutrientes. Se comienza a hacer azul y después negro y después comienza a oler feo. Esa es la necrosis, ¿ya? Ya no hay vuelta atrás de la necrosis. Todo el tejido está sin circulación, sin nutrientes, está muerto, ¿ya? Como está muerto por vías externas, hay procesos de inflamación. Por eso comienza a salir como olor a queso, ya cuando se pasa bastante tiempo, porque los macrófagos están comiendo bacterias que se están aprovechando de esto, a entrarse a nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces ahí está la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que si es que fuera como la apoptosis, nuestros macrófagos se comieran el dedo y nos dejarían limpiecita esa parte, cosa que no pasa. Los macrófagos cuando están aquí se comen las bacterias que están ahí por proceso inflamatorio. Y las otras células desriegan su contenido a la sangre, por eso también puede infectarse otra parte cuando las bacterias viajan por sangre. ¿Ya? Esa es la diferencia crucial entre los dos tipos de muerte celular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de necrosis? No, pero había escuchado también en necrosis que existía la necroptosis, Necroptosis, no me suena ese. que era la muerte celular estimulada. Bueno, eso sí le podemos hacer con esto, pero no me suena el término. Estimularle sí, sí hay cómo. ¿Cómo? Provocando con este de acá, con el factor de necrosis tumoral alfa, dándole a esta persona esto. Ahí sí se le provoca, pero el término no me suena. Ya me dijeron que también existía lo que es la necroptosis.